Algunas compañías lanzaron sus máquinas portátiles con mayor o menor fortuna, pero la entrada al mercado de la Nintendo Game Boy marcó el final de la década de los 80, a la vez que su éxito generó un hueco para las portátiles en el mercado a nivel mundial. Más concretamente en 1994, llamado Sky Blazer, o más conocido en Japón como Karura-O. En lugar de presumir con piruetas tecnológicas, Game Boy se basó en su diseño limpio con elementos de control simples. Como decíamos, mucha gente lo define como un cóctel con toques de Castlevania, de Contra y de Resident Evil, en un curioso formato run and gun, aunque lo mejor es que juzguéis vosotros mismos. Game Boy Pocket es un 30% más pequeña y más plana que la Game Boy clásica. Empezaremos atrapados en la mazmorra del castillo y de allí tendremos que salir y comenzar nuestra aventura, donde comprobaremos la inmensidad del lugar y el gran número de trampas y criaturas violentas que lo pueblan. Si jugábamos a un juego hecho para la Game Boy original en la Game Boy Color, podíamos elegir qué paleta de colores usar dependiendo de unas combinaciones de botones y direcciones de la cruceta de control. Este nivel aéreo solo tendrá un jefe y, como no, será alado, ni más ni menos que ni más ni menos que un Ranforincus algo estresado. Otro de los retos del juego es aguantar potenciado por todas estas pócimas que conjuntadas nos darán una posición muy ventajosa. Está claro que Game Boy fue más que una consola, una marca convertida en icono pop durante más de 2 décadas y que acompañó a toda una generación que hemos sido testigos de la revolución de los juegos portátiles. El pasado martes 23 de octubre de 2012 tuvo lugar en la librería Gigamesh de Barcelona la presentación del segundo volumen del libro 8 quilates, una historia de la edad de oro del software español por parte de su autor Jaume Esteve y Ferran González, director de Start Magazine. Uno de los eventos más importantes sobre informática, videojuegos y máquinas clásicas en el caso de la Retro Euskal. Es una celebración social donde la pasión por los píxeles... Pues se le ocurrió que estaría muy bien constituirse en asociación. Gassman vino a la Retro Euskal para sorprender a los asistentes. Bueno, fue algo realmente excitante ser parte de AY Riders. Sí, esta fue mi manera de aprender todo lo que fuera capaz sobre el Spectrum. Sí, pues la bahía ocupa un capítulo entero, creo que son unas 50 páginas, en parte por debilidad personal. Y le va a meter en esa segunda posición que se supone que el juego comprueba y que da por buena en la iglesia. Vamos a ver si lo consigue.